Buenos días tengan todos. Es un gusto poder estar aquí como siempre, compartiendo el Evangelio, la palabra. He estado pensando en que hay personas entre nosotros que han tomado decisiones, buenas decisiones en su vida. Decisiones de apartarse del pecado, decisiones de restituir. Algunos lo han hecho con lágrimas y han confesado sus inmundicias y se han apartado de ellas. Pero dice la Escritura que la carrera no es de aquel que la comienza, sino del que la termina. Lo importante no es comenzar, sino permanecer y llegar a la meta. La meta es, si viene Cristo antes, pues que lo podamos mirar y decir, aquí estoy. Y si nos llama antes, poder decirle, Señor, aquí estoy y estoy bien. Hice tu voluntad y te amé hasta el fin. Qué bonito es poder decir eso. En base a esto, quiero compartir un mensaje acerca de cómo guardarnos, cómo preservar nuestra vida, cómo hacer que la decisión que hemos tomado permanezca y que con el pasar de los años no seamos de aquellos que un día comenzaron a construir y que se quedaron a la mitad y otros hacen burla de ellos porque no calcularon bien el gasto o lo que implicaba. Yo creo que sí se puede permanecer en Dios, porque fiel es el que nos llama. Padre, Señor mi Dios, te alabo y te bendigo, Señor, por tu misericordia, Jesús, porque, Señor, tú verdaderamente nos guardas de una generación perversa y maligna, Señor. Padre bueno, yo te pido que el día de hoy nos bendigas a todos, Señor, que podamos ser edificados en tu palabra, mi Dios, que podamos aprender a guardarnos del pecado, de la inmundicia, Señor, que podamos ser no de aquellos que retroceden, dice la Escritura, sino de los que tienen fe para preservación del alma, que podamos ser, Señor, como las personas que son radicales y siguen adelante, Dios. Padre, la carrera no es del que la comienza, sino del que la termina. Y queremos ser de aquellos que tienen un buen comienzo, un buen caminar y un buen final. Ayúdanos hoy y háblanos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas veces no nos conocemos realmente y ese es un problema para poder guardarnos en nuestra vida con Dios. Y es un problema también para poder tomar decisiones en la vida de buscar sinceramente a Dios, porque este mensaje no tan solo es para los que ya han empezado un caminar, sino para los que no lo han comenzado, porque también es necesario que aprendamos a conocernos, quiénes somos, cómo somos, para de ese modo poder guardar nuestra alma. Como ministro te puedo decir, y una carrera larga de 20 años, es doloroso ver personas que comienzan el camino y a la mitad, habiendo avanzado más en el camino, se regresan, se retiran. ¿Por qué? ¿Porque Dios así lo quiso? ¿Porque Dios, por así decirlo, se burló de ellos y los dejó en el camino y permitió que entendieran cosas al inicio y ya a la mitad del camino se desentendió de ellos? Claro que no. Sea Dios veraz, dice la Escritura, y todo hombre mentiroso. Es lo que dice la Escritura. Hay un problema por el cual la gente se regresa en el camino. Y ese problema es que no se conoce a sí mismo. Hay un problema por el cual la gente no toma decisiones delante de la presencia de Dios para arrepentirse y comenzar a caminar, y también es por esto, porque no se conoce a sí mismo. Quiero que tomemos un ejemplo y un testimonio en la Escritura, 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 21. Gracias a Dios por su palabra y por su amor. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Él es bueno, nos instruye, nos deja testimonio bíblico para que podamos caminar con Él. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, en el versículo 21 en adelante. Dice la Escritura, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Versículo 22.
Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Versículo 23. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Yo quiero que volvamos a leer. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Está hablando el rey David. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Me ha recompensado porque yo guardé su camino, sus mandamientos, es lo que él está diciendo. Este salmo él lo compuso ya al final de sus días, cuando casi su carrera él estaba terminando. Ya cuando él miraba o veía ya muy cerca su muerte. Y en ese momento, después de mirar hacia atrás todo lo que pasó en su vida, como cuando dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, solo me resta pues la corona que me va a dar Dios. Ya en el final de sus días fue cuando David compuso este salmo, este cántico. Y en él está diciendo que Dios lo ha premiado. De mí no es este David el que cayó y el que pecó y el que hizo maldad, alguno podrá decir. Sí cayó y sí pecó y sí hizo maldad, desde luego, pero se levantó y siguió caminando y volvió a abrazar los principios que en un momento o en un tiempo él olvidó. Se volvió a Dios con llanto, con arrepentimiento genuino, con contristamiento real, con frutos dignos de arrepentimiento, y ya al final de sus días, cuando casi estaba ya por ir a la presencia de Dios, él dijo: Jehová me ha premiado. Algo así como cuando el apóstol Pablo, decía yo anteriormente, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Les dijo a sus compañeros, a sus hermanos: yo estoy ya para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Peleó todo el tiempo. David, aunque en algún momento de su trayectoria cayó, llegó al final. Todos queremos llegar al final. Yo quiero llegar al final. Yo creo que tú también quieres llegar al final. Y algunos de los que están aquí vinieron porque quieren comenzar y comenzar bien y también llegar al final y hacer las cosas en el modo y en la forma en la que Dios quiere. ¿Cuál fue el secreto para que David permaneciera? Si desde los comienzos de su vida tuvo situaciones y problemas y desde el comienzo de su vida tuvo gigantes delante de sí, si ustedes se acuerdan, como aquel Goliat. Desde que él comenzó, las cosas no fueron fáciles, había dificultades, había complicaciones. Ustedes pueden estudiar la vida de David desde que apenas era un pequeño joven y su vida estuvo llena de retos, de victorias, de tristezas, de alegrías, de miedos, de temores, de necesidades. A veces tenía que andar huyendo por los cerros, por los montes, los desiertos. La vida de él fue complicada, fue difícil. Fueron años arduos de esperar en las promesas de Dios. En los desiertos compuso un salmo que dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En el desierto compuso cantos que reflejaban la angustia que en ese momento él estaba viviendo, porque repito, la vida de David no fue fácil. De hecho, la vida cristiana no es fácil. Es lo que debemos entender nosotros desde que venimos a buscar las cosas de Dios. Pero si hubo todo ese tipo de situaciones, inclusive si ustedes recuerdan, en algún momento estuvo a punto de morir, no una vez, sino varias veces estuvo a punto de morir. Una vez lo intentó anunciar Saúl en las guerras. Pasó muchas cosas, David. ¿Por qué llegó hasta el final? ¿Por qué Dios siempre se agradó de él y lo guardó? ¿Por qué Dios quiso aún darle honra y honor delante del pueblo? Porque él fue denominado el dulce cantor de Israel, porque le dio victorias. ¿Por qué se decía de él: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? ¿Por qué Dios le dio y le reveló tanto salmo precioso que la mayoría son del salmista David? ¿Por qué? ¿Por qué le dio de su presencia? Porque lo consoló en medio de la angustia y de la dificultad.
¿Por qué cuando sus pies desmayaban, sus brazos, él recibía nuevas fuerzas, ánimo para seguir adelante, aunque en algún momento la mujer con la que contrajo matrimonio lo dejó, lo abandonó a su suerte y él estaba solo? Pero no estaba solo. Dios estaba con él. Pero David en el Salmo dice, fui recto para con él. Guardé sus estatutos, guardé su enseñanza. Y si tú analizas, dice, Dios se agradó de mí. ¿Por qué se agradó Dios de David? ¿Por qué? Aquí vamos a verlo. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Aquí está la clave. Qué bonito es ver y leer acerca de las bendiciones que David recibía. Y muchos dicen, yo quisiera ser como él. Sí, muchos quisieran ser como él cuando le cantaban a él, cuando venció al gigante y lo mató. Pero ¿cuántos quieren ser como él en su vida y en la forma en la que él se guardaba? Porque aquí dice, es como un resumen. ¿Por qué me bendijo Dios? ¿Por qué se agradó de mí? ¿Por qué no me abandonó? ¿Por qué me dio gracia en mi vida, en mis actos? ¿Por qué me dio de su Espíritu Santo? ¿Por qué me dio de su bendición? ¿Por qué me guardó tantos años, año tras año, mes tras mes, día tras día? ¿Por qué me guardó Dios? Porque fui recto para con él y, aquí está el punto medular, por así decirlo, me he guardado de mi maldad. David se guardó de su maldad. Sí, estamos de acuerdo, en algún momento cayó, pero se levantó y se volvió a guardar. Esas palabras son muy importantes para todos los aquí presentes, cristianos y no cristianos. ¿Cómo es que nos vamos a guardar? Aprendiendo a guardarte de tu maldad. Ahí dice, me he guardado de la maldad de los hombres. ¿Verdad que no dice, me he guardado de la maldad de los seres humanos? No dice así. Me he guardado de la amargura. Tampoco dice así. No dice así, ¿eh? Me he guardado de algún pecado, otro en específico. Dice, me he guardado de mi maldad. ¿Qué quiere decir esto? David aprendió a conocerse. Déjenme decirles que Dios, el Dios del cielo, no a todos nos hizo igual. Eso lo deben ustedes de entender. Nadie va a decir que todos somos iguales y que todos pensamos igual y que todos tenemos las mismas tendencias. ¿Cierto o no? Somos distintos. Por ejemplo, aquí hay jóvenes que desde luego en su vida personal no tienen la misma maldad que un padre a lo mejor. Cada quien tiene su maldad. Cada quien tiene su tendencia a. Sí, David cuando él dijo me he guardado de mi maldad, específicamente cuando tú evalúas la vida de David, ¿sabes quién era David? Una persona violenta, agresiva. Lo vemos cuando Abigail le salió al encuentro. Él quería matar a aquel malvado hombre que no les dio de comer. Iba agresivo, pero finalmente una mujer apeló a su razón y él dijo, tiene razón esta mujer, bendita tu sabiduría. Entonces, vemos que David era una persona violenta en su vida pasada, y de repente en su vida presente quería brotar otra vez eso. Así era. Vemos que David también en su vida pasada, puesto que era guapo, era una persona atractiva, o una debilidad de él, eran las mujeres. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que por cierto, es una debilidad de la mayoría de los hombres, aunque digan que no. Es algo que es real. Entonces, para que David pudiera guardarse, tuvo que aprender a conocer quién era él. Imagínense a David en su vida guardándose a lo mejor de la borrachera, ¿no? También se tiene que guardar. Pero quizás ese no era, o no era su debilidad. Como tu debilidad no es mi debilidad. Cada quien tenemos una tendencia a. Somos distintos. Somos inclusive distintos en carácter. Muchas personas son muy atrabancadas y son muy dadas o fueron muy dadas a la ira. Se airan muy fácil. Otras personas no. Es más, ¿sabes que hay personas que no les preocupa
Quizás el sexo, por ejemplo, pueden ver a una mujer en minifalda, un hombre, y no le afecta. No es su maldad eso. ¿Sabes cuál es su maldad? La holgazanería. No les gusta trabajar. ¿Cuál es la maldad de aquella persona que no trabaja? La holgazanería. Sí, la holgazanería a veces trae otros pecados, estoy de acuerdo. Pero puede haber otras cosas que no le afecten al que es holgazán. Holgazán es alguien que no trabaja, que tiene hijos y no provee para ellos. Es un holgazán, es un flojo. O aquel que anda haciendo negocitos ahí por ahí, nada más negocitos que no suplen las necesidades económicas de la casa, es un holgazán, es un flojo. Y hay gente que desde que eran pequeños, puesto que sus padres nunca los obligaron a hacer nada en casa, ¿verdad? No toquen al precioso, bonito, rubio, que no toque el piso, que no agarre una escoba, ¿verdad? Y su maldad, desde ahí se la formó su padre, no porque se herede, sino por los malos hábitos que además él quiso aceptar después ya cuando grande, y crece. ¿Y cuál es la maldad de él? Pues a lo mejor no tiene complicaciones como otras personas que son vanidosos, que quieren verse bien y peinarse acá y comprarse ropa Nike de marca, etcétera, y todo eso. Y no, ¿su maldad cuál es? La flojera. No tengo ganas de hacer nada. Hoy domingo, hoy es día de reposo. El lunes de descanso. El martes no voy a trabajar. ¿Sí? ¿Cuál es la maldad de esa persona? A lo mejor tú te estás ubicando el día de hoy. Quizá ya haya 5 personas aquí. ¿Verdad que no todos tendemos a lo mismo? Y no todos somos igual. Y no todos vamos a ser tentados en la misma área. Y por esta razón, no todos nos vamos a guardar de lo mismo. ¿Sí? Es como yo te dijera, no hermano, yo me he guardado de la borrachera. Pues una sola vez. Todo ahí despistado, me tomé una botella y quedé despistado. Pero pues no era mi pasión. Una vez me dio una cerveza, sabía amarga. Ni siquiera la tomé, nada más la probé. O sea, yo no podía darme baños de pureza inclusive y decir, no, yo la borrachera, no hay ningún problema, yo pregúntenme, yo no soy borracho. Esa no es mi maldad. Pero que me pregunten de otras maldades y perversiones e insultos ante la presencia de Dios, que son características de mi persona y que hasta hoy la pasión está dentro de mí y que puede volver a resurgir. Y entonces ahí no voy a tener que responder realmente. Repito, Dios te hizo individual. Cada uno de ustedes tiene características muy propias, muy personales, ¿sí? Aquí está el introvertido. ¿Quién es el introvertido? La persona que no le gusta sociabilizarse mucho con la gente, no habla mucho, es muy callado. Esas personas son muy propensos a la amargura, ¿sí? Pero están los alegres, la persona alegre, que con todos es bien alegre. Son los que están propensos a estar cayendo en fornicaciones porque si son mujeres se sociabilizan bien con cualquiera y al rato las usan. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es su maldad? Eso, lo que son. Ahí es donde tiene origen la forma de guardarnos. ¿Cómo? Conociéndonos. ¿Te conoces? ¿Sabes realmente quién eres? Y hasta para los que hoy vinieron dicen, bueno, yo ni he comenzado la caminata. Pues no la has comenzado porque a lo mejor ni te conoces. A lo mejor ni sabes, ni te has preocupado por ver cuál es tu maldad. Vienes de la religión a lo mejor. Y en la religión te diste un baño así de pureza, como un fariseo. Y piensas que porque no eres adúltero, ladrón o quién sabe qué otras cosas, ya no eres malo. Pero tu maldad no es eso. Porque a lo mejor desde chiquito te estuviste en la religión y te enseñaron y eres un moralista nada más. Eres un moralista. Bíblicamente a lo mejor es un hipócrita o una hipócrita, nada más. Y tu maldad es la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Un pecado. ¿Cómo se manifiesta la hipocresía? Hay muchas personas que su maldad es la hipocresía. Ahí están con su velo las mujeres en la reunión, hipócritas, porque no obedecen a sus maridos. Son hipócritas. ¿Y su pecado y su maldad cuál es? La hipocresía. Sí. Pero ahí están, hasta hablando en lenguas a veces, hablan en lenguas. Y critican a la prostituta en vez de que ayunen por ella y le prediquen el evangelio. Critican a la vecina que es bien gritona, ¿verdad? Es bien gritona la mujer, le grita a sus hijos. Y critican a todos, pero son hipócritas. No se conocen. Se tienen un problema de identidad, no saben quién son realmente y eso es voluntario, además. Para que tú puedas arrepentirte y comenzar esta caminata de la que estoy hablando, necesitas conocerte. Para que puedas emprender esta caminata, necesitas conocerte. Para que puedas seguir en esta caminata, necesitas conocerte.
Para que puedas terminar la caminata necesitas conocerte. Y si no te conoces, ahí empiezan los problemas. ¿Cómo te vas a guardar? ¿Cómo te vas a guardar? ¿Ustedes creen que David pudo haberse guardado el día en que cayó en pecado? Porque sí cayó en pecado. Cuando andaba en el terrado y vio a una mujer que se estaba bañando. Si una persona fue dada a tener muchas mujeres o su lado flaco fueron las mujeres y ve a una mujer que está bañándose, si se quiere guardar, para empezar, si se conoce, va a decir, ¿sabes qué? Ya de entrada volteé la primera vez, vi, vámonos, ¿no? Yo me conozco, me voy porque me conozco, ¿sí o no? Cuando te conoces realmente, cuando sabes lo que puede ocurrir si tú le sigues dando rienda suelta a una situación, a un evento que sabes que te va a hacer retroceder en tu área. Y además déjame decirte, el diablo siempre te va a llegar en tu área. O sea, el diablo no te va a llegar, por ejemplo, si tú nunca probaste una cerveza, el diablo jamás va a hacer que un amigo llegue y te toque la puerta y que traiga un six y te lo ponga adelante y te diga, vamos a tomar. Porque el diablo sabe que eso no va a funcionar en ti. El pecado de muchos es la televisión. ¿En serio? Antes no había televisión, pero ya que hubo, la gente se endiosa con la televisión y no tiene otro delito ni pecado. Ya no hago nada malo, aquí estoy nada más viendo el cajón del diablo, viendo las escenas obscenas, todo. Aquí estoy. Y ese es el pecado de muchas personas. Si queremos hacer las cosas como Dios manda y llegar al final, número 1, tenemos que entender que todos tenemos una tendencia y que no somos iguales a los demás. Tenemos que aprender a conocernos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? David dice que él se guardó de su maldad. Dios lo premió con su presencia, lo premió hasta el final de sus días. En el hecho de muerte estaba Dios con él. Eso es un premio más grande que todo el tesoro y el dinero del mundo. La tranquilidad del alma, ¿no es el tesoro más grande? Estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. Saber que si hoy viene Él, estoy en paz con Él. ¿Por qué le dijo Dios a David eso? Porque David se guardó, dijo él, de mi maldad. Ni siquiera dijo del pecado, escúchenlo. Ni siquiera dijo me guardé del pecado. Hubiera sido algo correcto también, además. Pero no dijo me guardé del pecado. Me he guardado de mi maldad. Hay jovencitas o señoras ya aquí, a lo mejor, no se ofendan, vamos a hablar claramente. A lo mejor tu debilidad es la fornicación. Sí, el diablo así hace. Y tu debilidad es la fornicación. Mientras a otras jovencitas no les interesa fornicar, les interesa estar paradas delante del espejo, no importando perder 2 horas, a lo mejor, y dinero en biles caros, en perfumes, ¿sí? A lo mejor está 2 horas ahí viéndose en el espejo para estar media hora en una cita. Y su problema es la vanidad. Mientras que para la otra es la fornicación. Para la otra es la vanidad. Yo creo que Dios te está hablando. Y yo creo que Dios como que te está haciendo entender un poco acerca de quién eres tú. O que quizás no lo habías visto. Y mientras las jovencitas, una está en la fornicación y otra está en la vanidad, ¿ustedes creen que la mamá está preocupada por verse bien, por comprarse el bilé o por hacerse ese peinado de hoy de moda? ¿Tú crees que la mamá está en eso? ¿Cierto o no que las mujeres son dadas a la amargura? ¿Cierto o no? Yo como ministro, si me siento y le digo a una mujer, oiga, ¿y usted es borracha? Bueno, sería legítimo preguntarlo por lo menos para saber si lo es o no lo es. Pero ¿sabes? Las mujeres no son dadas a eso, las casadas ya con hijos. Son dadas a la amargura. ¿Sabes por qué? Porque se sienten incomprendidas por el esposo, porque sienten que aquella ilusión tan preciosa que había antes de casarse, ese deseo, ese construir castillos en el aire, antes de casarse, se casaron y se vino abajo todo, porque el matrimonio no es el cielo. Amar a Dios es todo, y ese sí es un verdadero cielo, realmente. Entonces,
La mujer que se casa y que se da cuenta que no era como ella pensaba, que todo es distinto, empieza a tener una amargura hacia el esposo, hacia los hijos y hacia la vida. Y su acostarse es pensar y llorar. Llorar por la tragedia, llorar porque para ella es una tragedia, ¿verdad? Porque más bien debería de ver que es el fruto de su pecado por no casarse en Dios, pero lloran. Y están de la noche, llora y llora y llora y recordando una y otra vez: ¿por qué me casé con este hombre? Se veía tan bien, me engañó, me dijo que me iba a tratar bien, no me trata bien, no me da para el gasto, etcétera. Y luego estos hijos fastidiosos que no entienden las cosas, solo piden y se portan mal y no obedecen, etcétera. ¿Y tú crees que un joven piensa esas cosas? ¿Verdad que no? Porque cada quien tiene lo suyo. Tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. Yo tengo mis tendencias también. Yo también sigo siendo un ser humano. Si me pegas, me va a venir un sentimiento a pegarte también. No te voy a pegar, pero si me pegas, yo también voy a sentir. Eso es algo natural y va a estar siempre. Nosotros no creemos en que cuando conoces las cosas de Dios, como ya conociste las cosas de Dios y en el pasado fornicaste, ya nunca te van a venir sentimientos ni ganas de fornicar. O que si de repente ves en la calle a una mujer vestida indecentemente, que de repente no te venga el diablo a tentar a que vayas a fornicar. El diablo va a seguir tentando y los sentimientos ahí van a estar. ¿Qué es lo que hay además de los sentimientos? Bueno, además de los sentimientos y la tentación a pecar, está el temor a Dios en tu corazón a través de su palabra. Y eso llama y atrae al Espíritu Santo y te da gracia para que no peques. Es lo que dice la palabra. Así es. Y mientras las jovencitas, una en la fornicación, otra en la vanidad y la mamá en la amargura, ¿el esposo en qué crees que está? Con las mujeres. Manda mensajitos de que hubo mucho trabajo, pero está de puerco en la cantina. O yo no sé, ahí con una mujer, con la vecina. Sí, así es. ¿A poco lo ves ahí también en la vanidad? Bueno, también son vanidosos, pero algunos sinceramente no se arreglan y andan con un montón de mujeres, porque el diablo, aunque estés feo, te pone 5 mujeres si quieres. Es la verdad. Pero esa es la tendencia de los hombres. Y si cuando vienes a las cosas de Dios no aprendes a conocer todo lo que fuiste o lo que eres, estás mal. Vas a empezar mal, vas a caminar mal y vas a terminar mal y no te vas a poder guardar. Ni te vas a saber guardar. Otras personas fueron criadas ahí en casas de ricos o no de ricos, pero que se sienten ricos, que tienen mucho dinero. ¿Los conoces? Desde chicos, decía, se visten con ropa buena y siempre están acostumbrados desde chicos a menospreciar a los demás, porque si mis tenis son Nike y los de él son unos tenis ahí del montón y corrientes, etcétera, ¿verdad? Crecen así, llevan su vida. Llegan a la adolescencia y en la escuela hacen lo mismo, en el bachillerato, en la universidad, en todos lados hacen lo mismo. Y peor, ya cuando llegan, después de sus estudios, a tener un puesto en una empresa o en algún lugar, eso mismo que siempre han traído, la soberbia, ¿sí? El sentir que son personas muy especiales, que todo lo quieren bueno, etcétera. Eso se manifiesta en el trabajo y se manifiesta de muchas formas. Se manifiesta menospreciando a los demás, el trabajo de los demás. Si es jefe, menospreciando el esfuerzo de los demás, el esfuerzo del trabajador que hizo las cosas, pero como no le gustaron a esta persona, allí está, porque trae la soberbia. Porque son dados a la soberbia. Los soberbios tienen el pecado del diablo. Y los soberbios pueden no tener otros pecados como borrachera. Y además eso aumenta su soberbia porque dicen, yo no soy borracho. No lo soy. Recuerdo las palabras de un licenciado. Cuando le dijeron, gracias a Dios usted tiene lo que tiene. Él dijo, no, gracias a Dios no. Gracias a que estudié. Gracias a que me esforcé, dijo él. Negó a Dios. ¿Y sabes qué es eso? Soberbia. Y es un pecado muy específico de ciertas personas. Son los que cuando vienen a escuchar las cosas de Dios, como no se conocen a sí mismos y no lo ven como pecado, pues no quebrantan su soberbia. Y cierto o no, a ellos no les va a ser impedimento, al soberbio no le va a ser impedimento la borrachera. Oye, si vienes aquí y a buscar a Dios, no tienes que ser borracho. Paso, no soy borracho. Si vienes aquí, tienes que hacer misericordia. Paso, yo sí ayudo a la gente. Sí, todo va a pasar. Pero cuando lleguemos al punto de, oye, a Dios no le gusta la soberbia. ¿Qué es soberbia? Tratar mal a tu prójimo con prepotencia, a la gente con despotismo, en tu trabajo, en la escuela, en tu hogar. Nada te gusta. Tú eres el que todo lo sabe. ¿No los han visto? Todo lo saben.
Hay gente que siente que no se equivoca en nada, no tiene ninguna equivocación. Es más, hay una broma que dice, lo que diga el jefe es cierto, aunque sea mentira, pero es cierto porque el jefe lo dijo. Porque son soberbios, realmente. ¿Y cuál es su pecado? Ese. Y esto lo vemos no tan solo en las palabras que te estoy diciendo, sino también lo vemos en las Escrituras. Yo sé que si yo les pregunto, ¿quién me dice el día de hoy cuál era el pecado de Judas? Todos me lo van a decir, ¿cierto o no? ¿Cuál era el pecado de Judas? ¿Cuál era la tendencia de Judas? El robo, ¿no? ¿Cierto o no? O sea, él era ladrón. No tenía complicación con las orgías. No estaba ahí atormentado, ay, tengo que estar en una orgía. No. ¿Sabes qué es lo que le daba vueltas en la mente a él? Porque era su pecado, pues era su tendencia, era su concupiscencia, era el robo. O sea, ese tipo de personas ven billetes y si tú eres un ladrón, ves uno de a 500 y te palpita el corazón, porque eso es tu pecado. Como decía, me he guardado de mi maldad, a eso se refería. Esa es tu maldad. Ves el dinero y quieres tenerlo. Es el pecado de los ladrones, de los defraudadores. ¿Sí? Entonces, hay personas que específicamente ese es su problema. Y ese problema, cuando vienen a Cristo, como no se guardan, siguen en negocios malos, siguen robándole a la gente, etcétera. Esa es su caída. Esa fue su caída. ¿Y cuál fue la caída de Judas? El robo. Esa fue su pecado, esa fue su caída, su avaricia, que es lo mismo. Robas por avaricia, robas por tener, pero era un pecado muy, muy personal de él, muy íntimo, muy individual, muy característico de él. Distinto de aquellos discípulos que eran hijos del trueno, que más bien eran dados a la violencia, ¿no? Un día que los samaritanos iban a ir a Jesús a Samaria y decía que no lo recibieron en Samaria y dijeron, ¿qué? Mandamos que descienda fuego del cielo para que los mate también. Sus tendencias eran otras, eran tendencias a la violencia. Yo creo que esto nos deja una idea clara. Necesitamos aprender a conocernos. El pecado de Esaú, ¿cuál era? La ligereza. Era ligero. Vendió su primogenitura, que era tipo y figura de la salvación y de las bendiciones. ¿Por qué? Por ligero. Sí, veía las cosas a la ligera nada más. Aguas con los ligeros aquí, las pequeñas zorras son las que echan a perder las viñas. Las grandes caídas comienzan con pequeñeces, con cosas pequeñitas, permisitos. Ese era el pecado de Esaú. Ese era su pecado. El pecado de Saúl, su pecado era la cobardía. Ese era su pecado, la cobardía. Y su pecado lo llevó a perderse también. Y tú evalúa cada personaje que pecó en las Escrituras. Cada quien se distingue por algo muy propio y muy específico en su corazón. Creo que nos estamos aprendiendo a conocer, ¿verdad? Si eres humilde dirás, sí, hermano, gracias, porque yo soy una hipócrita. O sea, no robo, no mato, soy bien hipócrita. ¿Verdad? Ese es mi pecado. Y me lo enseñó la religión, porque desde chiquito, mi mamá me llevaba ya a la religión y me enseñó que todos eran pecadores y que solo nosotros éramos buenos. ¿Y buenos en qué sentido? No tomamos, no robamos, sí, pero eso no es ser bueno. Ser bueno ante la presencia de Dios es tener un corazón limpio. Es amar a tu esposo. Es respetar a tu esposo. Es no decir groserías, es no decir mentiras, es no defraudar a tu prójimo. El pecado de muchas personas, de muchas, es la hipocresía. Y si usted nos visita y es de otra religión, o es de la religión de Rancho Colorado, a lo mejor su pecado es la hipocresía. Usted es una hipócrita, ¿sí? Y usted piensa que porque viene aquí y ya todo está bien. ¿Quién dijo? Y la verdad le voy a ser sincero. Nadie nos conoce tan bien como Dios y nosotros mismos. Porque no dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nadie. Pero dice él, yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón. Es lo que dice la Escritura. O sea, Dios sí te conoce. Dios sabe si eres dado a la masturbación. Y desde chico te enseñaron y te masturbas. Dios sabe si eres dada a la fornicación. Dios sabe si eres dada a la amargura.
Dios sabe si eres dado a la soberbia. Como Simón el Mago cuenta la Escritura, que se acercó a escuchar las cosas de Dios, pero no se conocía a sí mismo y no fue radical y no dejó su pecado, dejó algunas cosas, pero ese deseo de ser alguien, dice la Escritura que hubo este varón que se acercó y fue bautizado y estaba con Felipe, pero finalmente era una persona que en su corazón era aquel clásico personaje que tenía deseos de éxito, de que mucha gente lo viera, mucha gente quisiera estar en este púlpito para que todos lo vean, para que sea como un personaje, en el mundo quería ser un futbolista muy reconocido o alguna otra persona, no lo logró, viene la religión, como muchos teleevangelistas, y ahí están, el Luis Miguel cristiano. Es ironía, porque no hay Luis Miguel cristianos. Realmente el que es cristiano vive lo que dice. Simón el Mago, dice la Escritura, ustedes lo pueden repasar, está en el libro de los Hechos, se acercó, se bautizó, pero luego salió a relucir cuál era su pasión. No se emborrachó allí en una reunión y llegó borracho. No, no sucedió eso. No maldijo a Pedro. No. Cuando vio que el Espíritu se derramaba con poder sobre la gente, él dijo, dadme. Yo también quiero ser poderoso. Dadme a mí también de ese poder. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Así le dijo. ¿Y sabes qué cuenta la historia que hizo él en vez de arrepentirse? Porque le dijo, arrepiéntete, porque en prisión de maldad veo que estás. ¿Saben qué hizo? Fue y se hizo un monumento. Sí, eso cuenta la historia. Pues ¿qué es lo que quería? ¿Robar? ¿Emborracharse? No, quería ser alguien grande, un protagonista, alguien que fuera visto y admirado por las demás personas, por sus cualidades, por lo que él era. Quería tener ese poder y estaba dispuesto a dar dinero. No todos somos iguales. No todos tendemos a lo mismo. Hasta aquí yo creo que te aprendes a conocer con esto que te estoy comentando. Yo creo que sí. Es más, no dudo que alguno ahorita se sienta así como señalado, como que, híjole, ese soy yo. No soy la joven vanidosa, pero soy el flojo, el perezoso. Mi tendencia es la pereza. Querido, la pereza ha llevado al infierno a la gente. Porque por pereza no lees. Porque por pereza no trabajas, porque por pereza no eres buen hijo, porque no tan solo el padre trabaja, el hijo trabaja también, porque por pereza no entregas buenas calificaciones y eso viene a significar que es como dinero tirado a la basura para que, imagínate, yo he sabido de mujeres que trabajan porque el hijo está en la universidad o la hija y es un perezoso irresponsable, todo ese dinero tirado a la basura para que salga con malas calificaciones, por perezoso, por flojo, porque no tiene ganas, no tengo ganas de trabajar. A lo mejor tú eres ese perezoso o eres el prepotente que nadie te puede enseñar algo y si alguien te dice, oye, es que yo creo que estás mal en esto en tu vida. ¿Cómo? ¿Habrá alguien que sepa más que yo? ¿Alguien bromeó algún día? ¿Habrá alguien que sepa más que yo? Ese es el soberbio. Sí, hay alguien que sabe más que tú las cosas. ¿Sabes quién es? Sí, Jesús. Pero el que te parezca a ti el más insignificante, el joven, el niño, el más indigno para ti, y que tú piensas que no tiene ni por qué decirte las cosas, ese sabe más que tú. El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice la palabra. Hay mucha gente que sabe más que tú. No existe la perfección en ese sentido. No hay un conocimiento absoluto en alguna cabeza de una persona. No existe la perfección como tal. Yo tengo errores. ¿Tú tienes errores? Todos tenemos errores. Y qué pena es decir que sabes todo y a la hora de la hora no sabes nada. Y todo el mundo se da cuenta. Tu pecado es la soberbia. Y déjame decirte, si tú eres un pecador soberbio, tu pecado es el pecado del diablo. Porque el diablo, por soberbia se levantó delante de la presencia de Dios y fue expulsado. Dice la Escritura, por soberbia. No era borracho el diablo, perdón en comparativo. No era borracho. Era soberbio. Para aquellos que están o que tienes tu religión y que eres soberbia o soberbio, que no reconoces tu pecado, que piensas que nadie te puede enseñar nada, tú tienes el pecado del diablo. ¿Sí? Y si eres perezoso, también hay con quien compararte. Al rato vas a terminar de homosexual. ¿Sí? Así terminaron los de Sodoma por flojos. Ese era su pecado, abundancia de pan y ociosidad. Causa y efecto.
Causa flojera, ociosidad. Efecto, perversiones sexuales, homosexualismo, perversión en su vida. Hay que aprender a conocernos. Y nada más por no dejar, porque también se me viene a la mente el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? Se acercó a Jesús y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Porque le preguntó a Jesús: ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo: los mandamientos sabes. Y se los empezó a citar. Y en todo llevaba paloma, ¿sí o no? No adulterarás, no matarás, etc. No, nada. Todo lo he guardado desde mi juventud. No se conocía, ¿cierto o no? Dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Pero había algo que era su tendencia. ¿Sabes cuál era? La comodidad. Porque si tienes dinero, aplicado a nuestros tiempos, tienes un buen carro, ¿sí o no? Si tienes dinero, tienes buena ropa, ¿sí o no? Si tienes dinero, tienes buena comida, ¿sí o no? Pues eso es comodidad. Eso era lo único que él tenía. Su pecado. Ya nos conocemos y ya entendemos cómo somos. Yo quiero llegar a la meta como David. Yo creo que tú también. Y yo creo que tú también quieres comenzar. Comienza bien. Camina bien. Entonces, para guardarnos de nuestra maldad, necesitamos conocer nuestra maldad. Con todo lo que expliqué hasta ahorita, yo creo que ya conoces tu maldad. Yo conozco mi maldad, Yo la conozco. Pero yo creo que con esto tú ya conoces quién eres o quién fuiste. Conoces tu maldad. Y si se me pasó algo, el Espíritu te reprenda en este día también. Si hay algo más que se me pasó y que es algo que te cataloga a ti como persona y que no nombré y que no comenté. Entonces, ya me conozco, ¿ok? Y si ya me conozco, ¿ahora qué hago? Está bueno saber qué hacer, ¿no? Mateo 5. Conózcase para que trabaje en esa área en su vida. Usted es un religioso hipócrita y quizás está pensando en otras cosas. No me guardaré de la borrachera, nunca seré narco, etc. ¿Para qué te guardas de eso? ¿Para qué piensas en eso? No, nunca voy a entrarle con los zetas, nunca voy. ¿Para qué? Si tu pecado es la amargura o la hipocresía u otras cosas. Mateo capítulo 5 versículo 27. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, dice aquí la Escritura: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Cómo es que debemos de guardarnos? Ya conociéndonos. Ya sé que soy un perezoso y ese es mi pecado. Entonces tengo que guardarme de la pereza, ¿verdad? Quiere decir que si por ejemplo un día me dicen: ¿sabes qué? Barre ese cuarto. Quien quiere guardarse de su maldad, ¿qué hace? ¿Barre ese cuarto? Barre ese y otros dos. Sí, así es. ¿Sabes por qué? Porque tú lo que quieres es combatir tu maldad, tu pecado. Dice la Escritura que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Quiero aclarar, desde luego, que no se está refiriendo a que mutilemos nuestro cuerpo, o que estemos agarrando machetes o algún otro instrumento para que nos cortemos las manos, los ojos, etc. Lo que está dando a entender el pasaje es que tienes que ser sumamente radical. Ya que te conoces, ya que viste quién eres, sé radical en esa área de tu vida. Sé radical. Muchos jóvenes se pierden por sus malas amistades y saben que las amistades son los que los llevan a la fornicación, a la maldad, al pecado, y quieren buscar a Dios, pero no son radicales, son ligeros, y todavía le habla a la compañera que vamos a reunirnos juntas y a convivir. ¿Y qué tipo de convivencia es esa? ¿Sabes qué haría yo? En tu lugar, agarro el teléfono, veo el número de mi amiguita y lo pongo en llamadas no deseadas. Y ya, cuando llegue, no hay problema. Se va a bloquear. Sácalo. Córtala. Es lo que dice la Escritura.
Se refiere a la radicalidad con la que tienes que actuar con tu pecado que practicaste en el pasado o con tu pecado que practicas ahorita. Que seas radical con las cosas que Dios te está señalando que tú estás haciendo mal. Las personas violentas que nada más veían a otra persona que les agredía tantito y luego a agredir, ¿cómo se tienen que guardar? Pues mejor que ni se metan en situaciones que los van a poner en una situación en donde se puedan encender. O por ejemplo, si alguien viene y discute con él, ¿qué haría yo? Me callo y no discuto. Porque si sigo discutiendo, él me dice, yo le digo, me acaloro, nos acaloramos y nos damos. ¿Cierto o no? Entonces mejor no. Mejor, ¿sabes qué? Si tu ojo te es ocasión de caer, mejor soy radical. Y tomo la decisión de evitar ese tipo de situaciones. Perdón que hable mucho del perezoso. A lo mejor aquí hay perezosos jóvenes, la verdad, Pero me viene a la mente otro ejemplo. Si eres perezoso, caramba, la hamaca que está ahí en el corredor o donde te vas a acostar, ¿verdad? Cada que te agarra el cansancio. Porque al perezoso todo le duele. Sí, todo le duele. Porque es perezoso. Pues vete y agárrala y córtala y tu hamaca bonita y quémala. Para que no tengas donde acostarte ya. Quema, saca de raíz, de corazón lo que estás haciendo mal, si realmente quieres. Pero vienen a la congregación y dicen, hermano, quiero buscar a Dios, quiero estar bien con Dios. Sí, está bien, o sea, deja de ser perezoso. Sí, hermano, sí, yo lo voy a hacer. Y lloran 2, 3, 4 lágrimas y ahí están. Y no van a ser radicales. ¿Qué debió haber hecho Acán cuando fue y metió el manto babilónico y el lingote ahí metido en la tienda? Si quería buscar a Dios. ¿Sabes qué debió de haber hecho? Ir, rascar de nuevo hasta donde metió sus cosas y sus pecados, sacarlos. Fuera, vámonos de aquí. O como aquella mujer vanidosa que se convirtió al evangelio y el día en que Dios la tocó y que Dios mostró su poder y su gracia y su misericordia en su vida, abrió su ropero, sacó toda su vanidad, la agarró, la pisoteó y vámonos para afuera. O como aquel que su pasión era la televisión y lo dominaba, la televisión fue y agarró, y antes así era, agarraba el cajón del diablo y órale, vámonos, una pedrada y del mero centro, órale, ya. Así era. Pero nada más tantita tele, las noticias, y ya de las noticias me paso a la siguiente novela, como ministraba una congregación la semana pasada. Sí, porque no eres radical, con las cosas. Por eso aquí te la vas a vivir de aquí a que venga Cristo y te va a encontrar con tu pecado. Y le vas a decir a Dios, Señor, no soy borracho, no soy fornicario, no soy la prostituta que está aquí en el centro, en los sapos, ahí no sé dónde están las prostitutas, no soy. Sí, Dios te dirá, pero tampoco eres mi hijo. Apártate de mí, maldito, al fuego eterno, hacedor de maldad. Porque lo que es pecado es lo que Dios dice que es pecado. Y Dios dice que fornicar es pecado, pero también dice que la soberbia es pecado. Y Dios dice que hacer fraudes es pecado, pero también ser hipócrita es pecado. ¿Quieres guardarte? Conócete. ¿Quieres guardarte? Sé radical por primera vez en tu vida. Por primera vez en tu vida, como no lo has hecho hasta este día, sé radical con aquello que tú sabes que es tu tendencia. Si eres soberbio, de hoy en adelante vuélvete el más amable. Vuélvete el más amable. Si eres dada a la amargura, con la gente que tienes la amargura, para empezar, pídele perdón a Dios, pero con la gente que tienes amargura, comienza a tratarla bien, a ser distinta, a regalarle lo que antes le negabas porque estás amargada con esa persona. Tú sabes, sé radical. No seas pasivo o pasiva, porque ahí son muchos. Eres pasivo, entiendes las cosas, pero no ejecutas. A ver, imagínense ahorita, de verdad, que yo agarrara un cuchillo. Hermanos, pásenme un cuchillo, aquí me voy a sacar el ojo, así que de sangre, que se vea cómo lo empiezo a sacar y hacer ahí un agujero, ¿verdad? La sangre, feo, ¿verdad? Bueno, la Biblia te pone una figura para que veas qué radicalidad debes tener con el pecado, Si tu pecado es el internet, ¿qué caramba estás ahí sentadote en el internet? ¿Qué haces ahí? Si tú sabes que le das clic a la página y rápido te aparece tu inmundicia que tú quieres. Si ese es tu lado flaco, caramba, no hay otras formas. ¿No será mejor que agarres y le digas a mamá, estate por aquí, voy a hacer mi tarea, voy a investigar unas cosas y que mamá esté ahí presente y todo y así? Hay menos tentación. A veces sí hay que utilizar el internet para ciertas situaciones. Por lo menos yo te puedo decir, a mí no me es un lazo el poder ver alguna noticia en internet o buscar alguna instrucción para alguna enseñanza. Pero hay otros que sí. Y a los jóvenes. Los jóvenes se bailan a sus padres fácil y rápido porque los padres no saben ni prender la computadora.
Todavía están en el pasado. Y eso, quién sabe si les tocó, están ahí con él, buscando el mouse, ya no existe, ya, ahora ya todo está bien modernizado. O sí existe, pero los padres, me refiero, están en la antigüedad. No saben que el chavo se mete rápido a la computadora y baja una mujer desnuda o relaciones pornográficas. Y fácil. Y el papá está dormido. Ay, mi hijo estudia. ¡Qué raro! ¿Y por qué no debes saber lo que estudia realmente? Porque tú estás igual que él. Estás perdido y perdida. No tengo que reprimir a mi hijo. No es que lo reprimas. Es que veles porque tu hijo no esté pecando delante de la presencia de Dios. Radicalidad. Radicalidad en aquello que tú sabes que es tu pecado. ¿Qué tiene de malo que platique yo con los jóvenes? Las chicas que son, repito, muy coquetonas. Coquetona no es un significado de coqueta, no es un mal término. Y hay otros que le llaman coquetas a las mujeres, son muy alegres. Aguas con esa mucha alegría, ¿verdad? Porque de repente, en esa ligereza, puede llegar a terminar en fornicación. Tú sabes que las mujeres que terminan acostadas con los hombres inicialmente no lo pensaban. Pero todo tiene un proceso. Es de poquito a más. Es progresivo. Empiezas con algo poquito y no eres radical en lo que es poquito. Para ti, tienes que ser radical. Tienes que ser radical. Para muchos, su pecado era la mentira. Y decías la mentira como la verdad. Hay gente que me ha dicho, yo mismo me asombro, en donde que era tanta mi fantasía que cuando decía las mentiras pensaba que estaba diciendo la verdad. En una forma muy natural. ¿Qué vas a tener que ser? Volverte el más radical y ser el más verdadero. Y decir las cosas como son y como sucedieron. Sí, así es. Y si Dios nos sacó de la fornicación, y si Dios nos sacó de la soberbia, y si Dios nos sacó de la violencia, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un vallado en esas áreas en las que sabemos que estamos mal o que estuvimos mal. Hay que hacer un vallado y ser radicales en esa área, bien radicales. Apenas platiqué con un joven que se convirtió y su pecado fue que él cayó. ¿Por qué lado creen que le llegó el diablo? ¿Por la borrachera? No. ¿Por la amargura? No, era un jovencito de 16 años. ¿Por dónde creen que le llegó el diablo? Por la vanidad del mundo. Y estaba como que todavía queriendo tener ciertos recuerdos del mundo, como la forma de peinar. Los que se peinan con los pelos para arriba. En su corazón tienen el mundo. Y le dije, mira, tu forma de peinar expresa lo que tienes dentro. ¿Sí? Lo que eres en apariencia expresa lo que tienes dentro. ¿Cierto o no? El que está deprimido, ¿a poco anda bien pintadita la mujer? Y todo? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Está deprimida. No se viste. Y si es hombre, no se rasura, no se peina. O sea, como te vistes es lo que sientes. Estás expresando lo que hay dentro de ti. Yo le decía, si por ahí fue tu caída, no le comiences otra vez. No le comiences. Y no se ofendan si alguien se peina. Mejor arrepiéntete y entiende que tienes el mundo metido en tu corazón. No se enojen conmigo los que se peinan mal. Hay varios aquí. Estás mal ante Dios, te lo digo, de parte de Dios. Sí, pelos parados. ¿Sabes por qué? Pregúntate por qué. ¿Qué tiene de malo? Bueno, ¿y qué tiene de bueno? Y no es tanto ver qué tiene de malo, qué tiene de bueno, porque lo haces. Porque en tu corazón está el mundo. Y así yo le decía a esta persona, guárdate, porque ahí fue tu caída. Por ahí comenzaste con el amor al mundo y terminaste fornicando, terminaste perdido, y Dios te llamó otra vez. Y guárdate, tu alma, tu corazón, tus actos, sé radical. Así que si tu mano derecha te es ocasión de caer, o la izquierda, o la que sea, córtala, córtala. Cualquier cosa que te sea ocasión de caer. Compañías, con familiares, a veces hasta es legítimo no visitar a ciertos familiares. ¿Por qué? Porque ahí es la fuente, ahí es donde antes te gustaba mucho el baile o yo no sé qué cosas. Dios te sacó del baile y todo y luego te invitan, vente, vamos a convivir un rato. ¿Qué tiene de malo? La convivencia, estás amargada o ya te amargaron ahí donde te vas a la reunión, te prohíben. Y tú como eres radical dices, ¿sabes qué? Yo quiero cortar aún con eso. Pero no vamos a hacer nada malo. Vamos a bailar. Pero es que eso era lo que tú practicabas antes. Y ahora, eso, a lo mejor ese día llegas y te sientas. Como una vez una persona salió de la borrachera, le dije, no te metas ni vayas con esos amigos. No, yo voy a ir para darles testimonio. Y fue una vez, y dice, estuve con ellos y Dios me guardó y todo. Está bien, guárdate. Se volvió a la borrachera, porque siguió con ellos. Tú no eres más sabio que Dios. Y si algo te es ocasión de caer, córtalo.
Si algo te está apartando de tu salvación, es más importante tu salvación, es más importante que estés en paz con Dios, porque si Dios te llama a cuentas el día de hoy, eso es más importante. ¿Qué le vas a decir a Dios? Tus problemas y necesidades y angustias y lo que hay aquí en la tierra se olvida y quedas presente ante Dios y Él preguntándote acerca de tu pecado, no del de los demás, de tu maldad. Córtalo. Sé radical. Los que han caído no han sido radicales. Dejan entrar pequeñas cosas en sus vidas, porque las grandes caídas comienzan con pequeñas entradas, las pequeñas zorras que echan a perder la viña. Sí, hay gente que ahorita está en fornicaciones abiertamente. Hay gente que ahorita está en borracheras y en muchas cosas y que una vez estuvieron buscando las cosas de Dios. ¿Sabes qué les pasó? No aprendieron a conocerse. No se guardaron de su maldad, dice la Escritura. No conocieron lo que eran ellos antes para ayunar en esa área. Señor, estoy ayunando porque yo le he dado a la fornicación, al adulterio, a la lascivia, a todo aquello que es malo, Señor. Yo estoy ayunando en este día aquí. Estoy, Señor, y voy a reforzar mi vida, mi alma en esto. Así hay que hacer y así hay que vivir. No seas ligero, sé radical en lo que Dios te dice. Vamos a llegar juntos, pero vamos a llegar guardándonos. Sin ligerezas, sin ligerezas. Aborreciendo el pecado como en el ejemplo que estamos viendo. Córtalo. Dime tú, ¿cuándo es cuando un médico corta o mutila una parte del cuerpo? Cuando ya no sirve, cuando ya apesta, cuando ya va a dañar lo demás. Ve la figura. Córtalo. Sácalo. Sácalo. Puse una vez un ejemplo de un joven, que por cierto ha estado acá entre ustedes, que tiene el VIH. A mí me tocó ir cuando lo llevaron de urgencia a operar. Yo lo vi, no me lo contaron. Lo vi abierto porque la infección estaba atacando y tenía un agujero como de ese tamaño. Yo lo vi. Ahí había carne podrida. La quitaron porque iba a destruir el demás cuerpo. Así que si una actitud mínima te quiere llevar al pecado, te está llevando al pecado, escucha lo que Dios dice. Y si no, te vas a ir al mismo infierno, tú, y con tu propio pecado. Ese pecado te va a acabar. Tu propio pecado te va a destruir. Como a Judas, su propio pecado lo destruyó, porque él, su pecado era el robo, y con el robo en las manos, terminó su vida. Dice la Escritura, arrojó las piezas de plata en su frustración y su pecado. Fue y se ahorcó, y dice la historia, cayó, y las piedras que están abajo hicieron que se derramara. Ahí acabó Judas. Si tú no acabas con tu pecado, escuchen esto de parte del Espíritu Santo, si tú no acabas con tu pecado, Él te va a acabar a ti. Si tú no acabas con la amargura te va a acabar a ti. Si tú no acabas con la pereza te va a acabar a ti. Si tú no acabas con tus ligerezas, como Saúl, haciendo cosas, que dices que eres cristiano, y eres ligero en el servicio, y eres ligero en cosas aquí en la relación con tus hermanos, si eres ligero en otras cosas, ese pecado, esa ligereza, te va a acabar a ti. Lo he visto una y otra vez. El pecado ha entrado en una forma muy sutil en el corazón de mucha gente, grandes, chicos, etc. Óyelo, oye lo que el Espíritu Santo te dice. Si tú no acabas con tu pecado, Él te va a destrozar. Y te vas a perder en el infierno, eternamente. Y ahí ya no va a haber justificaciones de ninguna índole. Simplemente Dios te va a hacer responsable de tu pecado. Querido amigo, si tú has tomado una decisión, dice la Escritura, Jehová es tu guardador. Jehová es tu buen pastor. Él no va a fallar. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Volvemos el texto en 2 de Samuel 22, 21. Terminemos con el texto que iniciamos. Y pensemos y recordemos quién es o quién fue David. Ese hombre está en el cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Yo sí quiero. En este mundo hay dolor, hay pecado, hay maldad. Sin Dios no hay nada, querido. Nada. Pero el dulce cantor de Israel fue con Dios. Jehová me ha premiado, dice, conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Versículo 22.
Porque yo he guardado, dice, los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Versículo 23. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Versículo 24. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Cerremos los ojos. Aprende a saber quién eres. ¿Sabes quién eres o no sabes? Conócete. Aprende a conocerte. Como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo, como jabón de lavadores, fuego consumidor, súbitamente vendrá el Señor a su templo. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Él se sentará y me refinará hasta que traiga alabanzas con boca y manos limpias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardarnos y a llegar, Señor, hacia el blanco, hacia el final, hacia la meta, Dios. Enséñanos a guardarnos, danos sabiduría, Señor, para guardar nuestra alma, para guardar nuestros actos, Dios. Llévanos hasta el final, Señor. Tú has prometido que vas a estar con nosotros, Dios. Guárdanos del pecado, Señor, y de la maldad. Y que podamos entender quién somos nosotros, Dios.
Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, que cada uno pueda mirar lo que tú miras mal en él, Dios. Eres bueno. Ayúdanos a guardarnos de la maldad, Señor, porque queremos llegar hasta el fin, Jesús. Ayúdanos a conocernos, Dios, a evitar situaciones con toda radicalidad, Señor, que nos lleven al pecado, porque tú no mereces que pequemos contra ti. Tú no mereces, Padre, que insultemos tu santidad, tu Espíritu Santo, Dios. Levanta una generación de gente temerosa, respetuosa de ti, de tu palabra, Señor, y que se conozca y que odie el pecado. Como dice tu palabra, Dios, todo valle se rellenará y se bajará todo monte, Señor, y verá la salvación de Dios. Señor, que el soberbio pueda reconocer su necesidad, que el flojo pueda trabajar, levantarse a trabajar, que el fornicario, Dios, deje la fornicación, ame su cuerpo y vive en santidad delante de ti, Señor. Que el ligero sea sobrio, Señor, que la amargada perdone, que el rencoroso perdone, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.